Buenas noches, hoy 9 de agosto del 2020, predicación del Evangelio de la Palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles acerca de esta palabra maravillosa que ha cambiado la vida de muchos. Seguramente muchos hermanos que me escuchen y que se quieran quedar a escuchar esta pequeña participación mía, van a recordar y van a notar que estoy citando textos que ya conocemos, los que ya tenemos años en esta vida cristiana, en esa novedad de vida. Pero para ti que eres nuevo, o para ti que ya tienes tiempo aquí en la comunidad cristiana sin haber tomado una decisión, sin haber entendido lo que es la salvación a través de la sangre de Jesucristo y de su muerte, quiero compartirte esto. Todo empezó en el Edén. Escuchaba yo una predicación de un hermano que decía: la pandemia de coronavirus no empezó en 2019, empezó allá, en el Edén. Y efectivamente, Adán y Eva habían sido creados. En el capítulo 1 y 2 vemos la creación de todas las cosas, incluyendo del hombre y su mujer. Y fueron creados para ser eternos. Cuando vemos que en el capítulo 3 de Génesis aparece un diálogo entre la mujer de Adán, que es Eva, y Satanás, usando a una serpiente, no es de sorprender que no se espantara Eva por la serpiente, porque no eran causa de pánico como ahora lo es. Veo una serpiente, yo aquí en mi cuarto seguramente salgo corriendo y agarro algo para matarla, porque no sé si sea venenosa o no. El temor entró en el corazón del hombre. Entonces, de hecho, el nombre hebreo en que está citada la serpiente es Pasaj, que quiere decir brillante. Era una luz brillante, era un animal hermoso. De hecho, hay serpientes que tienen colores hermosos. Sin embargo, aquí en el capítulo 3 de Génesis relata claramente que es Satanás usando ese animal. Luego Dios maldice ese animal y lo pone como parte, igual a ser nombrado en el Apocalipsis, la serpiente antigua, el dragón, la bestia, Satanás. Entonces, vemos que el problema empezó en el capítulo 3 de Génesis. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, del árbol de la vida, de todo huerto, de todo fruto del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fue la indicación, fue la orden, fue la recomendación, pero más debíamos entender como una orden de Dios preventiva, y también para ver la fidelidad de ellos dos. El hombre con su mujer comen de ese fruto, escuchando la voz del diablo, Satanás, y el hombre muere. Y ahí se viene una herencia de maldición, como dice aquí en el capítulo 5 de Romanos, dice en el versículo 12 de Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, se cumplió efectivamente lo que Dios le había dicho a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vemos luego aquí en el capítulo 3 de Génesis, me regreso rapidito a Génesis, donde Dios, ellos primero hacen lo que hacen muchos hombres. Tratan de agradar a Dios o de sentirse bien con sus conciencias para poder aliviar lo que ya habían provocado, el pecado y su muerte espiritual. Cuando dice ciertamente morirás, no quiere decir que Adán y Eva cayeron como fulminados, como un infarto, como que les cae un rayo. No, siguieron respirando, comiendo, viviendo, pero se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que se había roto la comunión, y entonces
ellos se hicieron se vistieron con unas hojas de higuera. Y cuando Dios vio esto, Él emitió un juicio y los sacó del Edén para que no pudieran vivir. Dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, qué palabra tan fuerte y tan dura. Echó pues, los corrió fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4 de Génesis, vemos en la trayectoria ya del hombre. Caín ya había entrado en ellos el pecado. Fíjense aquí lo que dice Génesis capítulo 1, regrésate tantito, versículo 27. Dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una hermosa relación entre el hombre, Adán, y su mujer Eva, con Dios. Hermosa relación, con una recomendación: no comerás de ese pan, de ese árbol, del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Y murieron espiritualmente. Y vemos aquí en el capítulo 5 de Génesis, versículo 1, en donde dice, ese es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que ellos fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no es a imagen de Dios, ya es a imagen de Adán. Ya se empezó a transmitir el pecado a través de las generaciones hasta nuestros días, de tal manera que hace 2020 años Dios vio que el hombre seguía perdido, no había posibilidad de salvación, y el Señor envió a su Hijo. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy importante en este día que entiendas que esta historia es vigente todavía. Este documento, la Biblia, todavía es vigente para ti. Es importante que tú entiendas que si hoy no hay nada que te dé paz, que te dé tranquilidad, que tengas que dormir con somníferos para el insomnio, o pastillas para dormir, o pastillas en el día para tranquilizarte porque estás estresado, estás tenso, o en tu interior sientes miedos, temores, seguramente tiene mucho que ver con tu interior, con tu estado espiritual. Dios dice que el hombre está muerto. Dios dice que el hombre, una vez que pecó Adán, su herencia de maldición nos fue heredada a nosotros, los que estamos actualmente ahora. Y la única manera que se puede quitar esa maldición es cuando Cristo llega a esta tierra y nace de una virgen, cumpliendo la profecía que está en el Antiguo Testamento,
que una mujer virgen tendría a un hijo y pondrían su nombre Emmanuel, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Él vino a esta tierra para salvarnos. Él vino a esta tierra y tomó la forma de Dios, de humana, se humanó. Dios tomó forma de hombre para que pudiéramos ser salvados. ¿De qué manera? Dice que en este libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Y efectivamente en el capítulo 3 de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es muy importante que en este momento entiendas que tú no te puedes quitar nada, tú no puedes cambiar hábitos y sentirte bien. No puedes dejar de tomar o de fumar o de drogarte o de tener malos pensamientos o de tener tendencias a hacer cosas que a Dios no le agradan, que tu conciencia todavía está vigente, porque aquí la Biblia habla de hombres cuya conciencia ya fue cauterizada. La conciencia forma parte del alma, aquella que nos dice que está mal algo o que no está bien, o que está bien algo, y que esa conciencia nos la da Dios. Es como un sensor, como un semáforo, como ahora está el semáforo rojo aquí en Tehuacán por la pandemia. Cuando pasemos al semáforo naranja, aquí dice que ya bajó, semáforo amarillo, vamos mejorando, semáforo verde, ya se acabó esa pandemia. Seguramente, como dice Mateo 24:7, vendrán más pestes y serán principio de dolores. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que hoy tomes muy en cuenta ese mensaje. Ese mensaje es para ti. Ese mensaje es para que tú tomes una decisión. Y yo ruego a Dios, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo te haga entender que si tú no has tomado esa decisión por Cristo, estás lejos, alejado de la ciudadanía de Dios, condenado para ir al infierno. Y lo peor, hoy tu dueño es Satanás. Lo que quiere hacer el Señor Jesucristo en tu vida es, a través del Espíritu Santo, es que tú creas que Él vino a este mundo a morir por ti en la cruz del Calvario. Él ya traía en su mente tu nombre, para que hoy escuches este mensaje y decidas tomar una decisión. Número 1, reconocer que eres pecador. Como dice la Biblia, todos somos pecadores, pero hay dos tipos de pecadores. Unos que ya han reconocido a Jesucristo como su Salvador y Señor, y que son redimidos, le han aceptado, le han recibido en su corazón, y le han aceptado, y han sido redimidos en esa muerte de Cristo. Y los otros, los que creen que a través de sus buenas obras, que donándole a los pobres, que dejando de hacer vicios o de tener malos pensamientos, dejar de decir groserías, dejar de defraudar a la gente, creen que ya Dios se va a agradar. Leía yo en un libro que dice que hay pecadores buenos y pecadores malos. Y dije, caray, ¿cómo está eso? Y explica el hermano, es que los pecadores buenos se creen que porque hacen buenas obras, que porque no son moralmente buenos, no roban, no mienten, no son adúlteros, siempre se han portado impecablemente bien en la sociedad, creen que ya tienen una palomita delante de Dios. Y los corruptos, que aquellos que roban, matan, violan, estafan y secuestran, asaltan, esos son los malos. Sin embargo, tanto uno como los otros son pecadores, no redimidos. Yo soy pecador redimido porque he creído en Jesucristo. Los que han creído en Jesucristo son pecadores redimidos. Es importante que en este momento que estamos leyendo la palabra entiendas esto. Dice el capítulo 5 de Romanos, como leía yo, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, aquí dice todos, la Biblia no es exagerada, dice todos pecaron, como está escrito. Y aquí es algo muy importante aquí también que quiero compartirles. Si tú
decides creer en Jesucristo, van a pasar varias cosas. Número 1, si tú crees con todo tu corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Dios al tercer día le levantó de los muertos y está vivo hoy, y lo invocas, Él va a entrar en tu corazón y va a pasar algo, vas a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Va a venir una paz sobrenatural, la paz de Dios, la verdadera paz de Cristo. Y aquí estábamos hablando acerca de esto anoche, y no es algo fácil. Los que vivimos aquí en ese planeta, los cristianos que estamos aquí, que somos un porcentaje muy pequeño comparado con los 7.500 millones de habitantes del planeta, somos un puñado pequeño de creyentes. Y sabemos que las cosas se van a poner cada día peor, porque lo que está pasando ahorita, la pandemia, es algo real. Y faltan todavía que vengan los terremotos, las otras cosas que están en el capítulo 24 de Mateo, versículo 7, que son guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos. Ya está todo, el escenario ya está todo escrito. Y ahí en ese capítulo también hay varias épocas escondidas, todavía faltan situaciones por pasar. Leíamos acerca de que cuando tú recibes a Cristo tienes la paz de Dios, la verdadera paz de Dios, y puedes con toda confianza decir: Señor, aquí estoy cuando tú quieras, he confiado en ti, he confiado mi vida a ti. En el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a morar aquí en tu corazón. Él entra en tu corazón. Y empiezas a tener una vida diferente con pensamientos diferentes. Y entonces pasa lo que está aquí en el capítulo 6 de Romanos. Dice aquí, porque a veces dicen que tienes que ser bautizado para ser salvo, que tienes que hacer algo. Tú no tienes que hacer nada más que creer. No tienes que hacer nada para ser salvo más que creer en Jesucristo y tener fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y algunos hermanos erróneamente interpretando la palabra dicen que tienes que bautizarte en agua para ser salvado. Y no, la Biblia enseña que el ladrón que estaba a un lado de Jesús, que dijo: cuando llegues a tu reino acuérdate de mí, le dijo el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no se bautizó y fue salvo. Y lo vamos a conocer, los que hemos confiado en Cristo. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 4 dice, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Anoche cuestionaba a mi familia y les preguntaba: ¿cuándo se hizo efectiva en tu vida la crucifixión de Cristo? Y decían: en el momento que yo creí. Es correcto. Pero cuando dice aquí, en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y aquí en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Estábamos meditando que en el momento que Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, y en el momento que yo creí en Jesucristo y recibí en mi corazón, se fue hacia atrás mi viejo hombre y fue clavado en la cruz del Calvario, y se hace efectivo entonces lo que se cita aquí en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí la pregunta que se debe uno hacer es, ¿cuánto vive Jorge Camargo, tu servidor, para Jorge Camargo? ¿Cuánto vive Jorge Camargo para Cristo? ¿Cuánto ha muerto del viejo hombre de Jorge Camargo y el nuevo hombre en Cristo se ha ido renovando día a día? Una vez que tú recibes a Cristo no eres el mismo. Día a día van cambiando las cosas en tu vida. Día a día se va perfeccionando tu vida conforme a la imagen del Hijo de Dios. No quiere decir que vas a ser otro Cristo o Cristitos, no. Pero sí a la imagen santa del Hijo de Dios. Él quiere que seamos el reflejo de Él aquí en la tierra. El lugar donde habita Dios Padre es en el cielo. Dios Hijo, dice la Biblia en Hebreos, que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y Dios Espíritu Santo es el que mora en los cristianos y es el que está tocando la puerta en esos momentos para que tú le recibas y le digas, Señor, yo me entrego a ti, reconozco que soy pecador, reconozco que no te tengo y ahorita te recibo. Para que se cumpla claramente lo que dice aquí en el capítulo 10 de Romanos, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces te quiero decir algo importante. No hay pecado que tú hayas hecho que Cristo no pueda perdonar. Yo antes de ser converso, antes de ser convertido a Cristo, antes de que el Señor me jalara como una oveja perdida y me llevara a su rebaño con mis hermanos en Cristo, yo blasfemé contra Dios, contra Cristo, lo insulté, hacíamos chistes de Cristo y todo me fue perdonado cuando yo recibí al Señor y le pedí perdón por todo lo que yo fui. Ahora soy un hombre nuevo, renovado por Cristo Jesús y cada día el Espíritu Santo va trabajando en mi vida para que todo lo que yo vea, todo lo que yo observe, lo que yo piense, luego lo lleve yo al análisis de la palabra. Esto dice Dios, entonces por eso están pasando tantas cosas, por eso hay tanto movimiento gay, por eso hay tanta feminicidio, por eso hay tanto ahora que la ley del aborto, por eso hay tantas cosas que están pasando en estos días, porque la maldad, como en los tiempos de Noé, se está multiplicando y seguramente se va a seguir multiplicando. Seguramente llegará el momento que nos prohíban leer la Biblia y va a haber persecución para los cristianos y no va a ser nada más en México, probablemente en el planeta. Va a haber un movimiento ecuménico de iglesias no cristianas donde van a concluir que la Biblia es un libro obsoleto que no tiene que ver más que con cultura y que no hay que seguirlo ni creerlo. En mis manos cayó una Biblia que una compañera católica me regaló y yo la leí y ahí yo vi la verdad. Dije, yo voy al infierno, tengo que buscar a Cristo. Era Él, ya me tenía, ya me había atrapado y me empezó a jalar con cuerdas de amor hacia Él para que yo le recibiera en mi corazón como mi Salvador personal. Yo te invito a que hagas esta decisión. Número 1, arrepentirte de lo que estás haciendo, de lo que has hecho y cambiar el rumbo. Arrepentirse es cambiar la mente, cambiar tus pensamientos, arrepentirte, confesar tus pecados a Dios, a Cristo y decirle creo que soy pecador porque lo dice tu palabra, por cuando todos pecaron y creo que tú me puedes salvar y creo que tú eres mi Salvador y yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te invito a que tomes esa decisión que va a cambiar el curso por toda la eternidad de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde y que pronto nos podamos ver y platicar sobre este mensaje. Dios les bendiga.